Bueno, el cuento. A ver, el cuento es una especie del género narrativo, primero, ¿no? Sabiendo que las obras literarias se pueden clasificar de manera estructural en género épico, género dramático, género lírico y género narrativo. Entonces, en el género narrativo, que tiene que ver con relatos, existe una especie. Hay novela y hay cuento. Hay incluso también fábulas, ¿no? Pero lo que nos toca hoy es el cuento. Entonces, se dirá que el cuento es una especie narrativa, es parte del género narrativo, y cuenta hechos imaginarios, ¿no? Por más de que tal vez el cuento tenga muchas características de la vida real, el autor ha tenido que agregarle su toque de subjetividad, pues, ¿no? O sea, nunca la literatura va a ser igual a la realidad, sino sería historia, periodismo u otro tipo de saber humano o de actividad humana. La literatura tiene que ver con hechos ficticios, de todas maneras, que pueden ser basados completamente en hechos reales y historias reales, sí, pero siempre tienen la carga emocional del autor. Los cuentos están protagonizados por un grupo reducido de personajes. O sea, en un cuento tú no vas a encontrar una trama profunda, completamente complicada, ¿no? Más que todo vas a encontrar simbología, alegorías o relatos breves con pocos personajes, porque la cantidad, digamos, de texto no puede ser extenso. Y además, en el cuento tiene que haber pues una situación problemática que se resuelva, ¿no? Y esa situación problemática no tiene que tener una gran cantidad de temas o subtemas dentro de ellos, porque si no, la resolución demoraría algo tan amplio como por una novela. Los cuentos son protagonizados por un pequeño grupo de personas. El argumento no es tan complicado, o sea, la historia en sí no es tan complicada. Y la finalidad del cuento, o una de las finalidades, es siempre motivar que la persona que lea, el lector, eh, o bien se identifique, se sensibilice, de repente que el lector sienta alegría, cólera, empatía, tristeza, nostalgia, ¿no? Se lo cuento siempre, tiene una finalidad como que es bien rápido y trata que en esa rapidez se cuenta una historia muy interesante y entretenida. Más o menos va por ahí la idea. El cuento tiene partes. Hemos visto que hay tres partes fundamentales, ¿no? La presentación o inicio, que es donde se te muestra a los personajes, se te muestra cómo son los personajes y en qué lugar o en qué circunstancia está sucediendo todo lo que se está contando, ¿no? Luego hay un nudo, que es donde hay un conflicto, pues. O sea, es la parte en donde se pone interesante la historia. Que ese personaje le tiene que pasar algo. ¿Ya? Y tú estás leyendo el cuento, el personaje le pasa algo, ¿y qué continúa? El desenlace, el final, y cómo se soluciona lo que le está pasando al protagonista. Entonces, la última parte del cuento es el desenlace final, una parte donde se da la solución al problema, a la historia, ¿no? Y ahí termina. Ya. Los elementos del cuento. En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas características propias. Entonces, en todo cuento tú vas a ver personajes, un ambiente, un tiempo y una atmósfera y la trama. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos, ¿ya? A ver, en el caso de los personajes, o sea, los elementos que voy a mencionar los vamos a encontrar siempre en un cuento. En el caso de los personajes, son los que realizan las acciones de un cuento. Pueden ser personajes principales o secundarios. Una vez que el autor define el número de personajes y perfila su característica de cada uno, su caracterización, puede presentarlos en forma directa o indirecta, ya sea describiéndolos o utilizando el recurso del diálogo de los personajes o de sus interlocutores. En ambos casos, la conducta y el lenguaje de los personajes deben estar de acuerdo con su caracterización. Debe existir plena armonía entre el proceder del individuo y su perfil humano.
Entonces, siempre hay personajes en un cuento. No puede haber un cuento sin personajes. Pueden ser personajes fantásticos o personajes, digamos, que podamos observarlos dentro de nuestra realidad social, ¿no? Estos personajes tienen una forma de ser, una característica de cómo son. Y así tienen que ir actuando a medida de que vaya transcurriendo la historia. El autor puede hablarte de un personaje y describirlo, o el autor también puede hacer que otros personajes hablen entre ellos y tú vayas viendo cómo son. O sea, hay muchas maneras de o hablar, por ejemplo, ¿no? Que dos personajes hablen de un tercero que tal vez ni siquiera aparece en la historia. O sea, el tema de los personajes es interesante. Hay muchas maneras de meterlo, pero siempre recuerden que un cuento tiene personajes. Si no, no tendría razón de ser la trama, ¿no? ¿A quién le pasarían las cosas si no son los personajes? Bueno, luego hay un ambiente. El ambiente incluye el lugar físico y el tiempo donde se desarrolla la acción. Corresponde al escenario geográfico, donde los personajes se mueven. Generalmente en el cuento el ambiente es reducido y no se habla a profundidad, pues no solamente se menciona líneas generales del lugar. En cambio, en una novela, sí hay el tiempo y sí hay la capacidad en una novela para narrarte exactamente cómo es un pueblo, cómo es una comunidad, cómo es el lugar. En cambio, en un cuento no. En el cuento no es así. Entonces recuerden que el ambiente se refiere al lugar donde pasan las cosas. De repente pasa en un pueblo, en un reino, en una escuela, en la calle, pasa en Lima, en Francia, va a depender. El tiempo corresponde a la época en la que se ambienta la historia y la duración del suceso narrado, perdón. Este último elemento es variable. Recuerden que el tiempo es, por ejemplo, yo te voy a contar la historia de un niño, pero ese niño ¿dónde está? En la época de los incas, es moderno el cuento, es de ahora, es de hace 40 años. Eso es parte del tiempo. Siempre vas a encontrar tiempo en un cuento. Lo mismo pasa con el inicio y el final, pues, ¿no? Hay tiempos. Son el otro elemento más del cuento. Después, la atmósfera. Corresponde al mundo particular en que ocurren los hechos del cuento. La atmósfera debe traducir la sensación o estado emocional que prevalece en la historia. La atmósfera debe irradiar, por ejemplo, misterio, violencia, tranquilidad, angustia. Va a depender del cuento para que tú puedas, digamos, entender si el cuento es de misterio, el cuento es como que entretenido, divertido, gracioso, un cuento de repente violento, ¿no? Eso va a depender de la lectura que vayas dando y se le va a decir eso la atmósfera, una atmósfera. Por ejemplo, cuando hemos leído los cuentos de amor, locura y muerte, ahí hay una atmósfera, ¿no? Por ejemplo, entre la pelea, el matrimonio por los hijos, había tensión. Bueno, y la trama. La trama es el conflicto que mueve la acción del relato. O sea, ¿de qué trata la historia? ¿Me entienden? Es el motivo de la narración. El conflicto da lugar a una acción que provoca tensión dramática. La trama generalmente se caracteriza por la oposición de fuerzas. Esta puede ser externa, por ejemplo, la lucha del hombre con el hombre o la naturaleza, o interna, la lucha del hombre consigo mismo. Siempre en un cuento vas a encontrar un relato, vas a encontrar eh, una historia, ¿no? Entonces, esa es la trama, la historia que sucede ahí, ¿no? O sea, es como que te pregunten de qué trata la historia. Eso más importante que tú dices es la trama.